Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Hub Digital. Bueno, hoy vamos a empezar con el episodio número 10 del Hub Digital y bueno, vamos a hacer un pequeño adelanto de las noticias que vamos a tener hoy por aquí. La primera noticia de la cual vamos a hablar va a ser del famoso hacker español Alcasec, el hacker que vendía los datos de españoles y filtró información de policías a narcotraficantes, presuntamente. Vale. Esa es la primera noticia. Como os digo siempre, esto es un pequeño avance, por así decirlo, ¿no? De lo que vamos a ver. Luego ya indagaremos un poco más a fondo. La siguiente noticia es DeepMind de Google revela un marco para explotar las debilidades cibernéticas de la inteligencia artificial. Esa es la segunda noticia. Y la tercera y última sería el futuro incierto de TikTok en Estados Unidos. ¿Prohibición o adquisición? Claro, estas son las tres noticias las cuales vamos a hablar hoy aquí en este episodio. Pero bueno, antes de empezar con todo esto, me gustaría invitaros a seguirme, bueno, tanto el podcast del Hub Digital, tanto en Spotify como en iVoox. Y luego también seguirme en la cuenta de HackJVV, tanto en Instagram como en TikTok y ahora recientemente que acabo de crear el canal de YouTube en el cual subiremos cortos de, pues a lo mejor noticias así sueltas, ¿no? Los short, que es como se llama en YouTube. Y bueno, ahí también subiremos, bueno, poco a poco estoy subiendo los episodios y tal, hasta que ya llegue al mismo nivel de episodios, ¿no? Y luego ya se irá subiendo igual que en Spotify, en iVoox y eso, ¿no? Vale, pues lo dicho, vamos a empezar con la primera noticia, vamos ya con la información. Y la primera noticia sería sobre Alcasec, el hacker que presuntamente vendía datos españoles y filtró información de policías a narcotraficantes. Vale, el resumen de la noticia es que un hacker conocido como Alcasec, que presumía de tener acceso al 90% de los datos personales de ciudadanos españoles, ha sido acusado de filtrar información sensible de agentes policiales a organizaciones narcotraficantes. Este caso, vinculado a la banda criminal de Niño Skin, ha destapado una red de ciberdelincuencia que operaba con datos robados y que podía tener conexiones con grupos más peligrosos. ¿Vale? Eso es el resumen. Vamos a ir un poquito más a los detalles del caso. Y es que, bueno, sobre las actividades del hacker, Alcasec se jactaba en foros clandestinos de poseer bases de datos masivas con información personal de españoles, incluyendo DNI, direcciones y números de teléfono. Sin embargo, su mayor delito fue filtrar datos de agentes de la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad a narcotraficantes, poniendo en grave riesgo sus vidas y sus operaciones. Conexión con el Niño Skin. La investigación reveló que Alcasec colaboraba con esta banda criminal, que utilizaba la información robada para extorsionar a víctimas y facilitar actividades ilícitas. Los métodos de obtención de datos: se cree que Alcasec accedió a los datos mediante brechas en sistemas gubernamentales y corporativos, aunque también podría haber comprado información en dark web. Vale, esos son un poco los detalles del caso, ¿vale? Vamos a ver las implicaciones de seguridad y bueno, el riesgo para los agentes y los ciudadanos es que la filtración de datos de policías no solo compromete su seguridad personal, sino que también podría afectar investigaciones en curso contra el crimen organizado. La exposición masiva de datos personales, el caso evidencia la vulnerabilidad de los sistemas que almacenan información sensible y la facilidad con que los ciberdelincuentes pueden explotarla. Y por último, la colaboración entre cibercriminales y el narcotráfico. Este incidente muestra una peligrosa tendencia de colaboración entre hackers y grupos criminales tradicionales, ampliando su capacidad para operar. Las medidas de mitigación ante esto, pues bueno, refuerzo de seguridad en sistemas gubernamentales. Es urgente, pues eso, mejorar la protección de la base de datos que contienen información sensible, implementando cifrado avanzado y controles de accesos estrictos. Una monitorización de foros clandestinos, y es que las autoridades deberían aumentar la vigilancia en espacios donde se comercia con datos robados, para identificar y neutralizar amenazas tempranamente. Y por último, concienciación sobre protección de datos, que esto, bueno, hablamos en todos los episodios y en todas las noticias,
que esto básicamente, pues bueno, tanto instituciones como ciudadanos deben entender la importancia de salvaguardar su información personal y denunciar actividades sospechosas. Vale, esto son las medidas de mitigación. Vamos con una pequeña reflexión, y es que el caso de Alcasec es un recordatorio escalofriante de cómo la ciberdelincuencia puede tener consecuencias tangibles en el mundo físico, especialmente cuando se entrelaza con organizaciones criminales violentas. Este incidente subraya la necesidad de una respuesta coordinada entre fuerzas de seguridad, empresas tecnológicas y ciudadanos para proteger los datos sensibles y evitar que caiga en manos peligrosas. Bueno, esto sería lo que es la reflexión, la noticia del caso Alcasec. Vamos a dejar que esto es presuntamente, ¿vale? No sé si Alcasec estará detenido, si no lo estará, no tengo ni idea. Esto es presuntamente, esto es la noticia que se da, pero bueno, hoy en día tampoco te puedes ir creyendo todas las noticias de que, pues bueno, como esta, ¿no? Pero vamos, presuntamente eh, puede estar eh, puede estar implicada en todo esto, ¿vale? Va, esta es la primera noticia, el caso Alcasec, bastante interesante, bastante curioso. También he de decir que he visto bastantes podcasts, bastantes entrevistas sobre Alcasec. La verdad que me parece un chaval, porque es jovencillo también, un chaval que es bastante listo, la verdad. O sea, sabe un huevo, la verdad. Sí, sí, sí. O sea, yo me quedé, tanto las experiencias que ha tenido y todo, bastante curioso, bastante interesante. Si veis alguna entrevista sobre Alcasec, la verdad, recomendable. Vale, vamos a la primera curiosidad de ciberseguridad, que ya sabéis que como en todos los episodios siempre suelo decir alguna curiosidad de ciberseguridad. Y bueno, en este episodio vamos a hablar de la curiosidad de, bueno, la Dark Web representa solo un 5% del Internet total, pero es el espacio donde ocurren muchas actividades ilegales, desde el tráfico de datos hasta ciberdelitos. Bueno, esto yo creo que no es un secreto para nadie, ¿no? La Dark Web, bueno, aparte de que ya se sabe de que eso representa el 5% del Internet total, pues bueno, ahí es donde ocurren todas las actividades ilegales, y puede ser de tráfico de datos hasta ciberdelitos, bueno, cosas de pederastas, bueno, cosas de esas, venta de armas, de fuego, un poquito todo, ¿no? Vale, esto sería un poco la curiosidad de la ciberseguridad. Vamos a hablar sobre la segunda noticia. La segunda noticia es DeepMind de Google revela un marco para explotar las debilidades cibernéticas de la inteligencia artificial. Vale, el resumen de la noticia es que Google DeepMind ha desarrollado un innovador marco de evaluación de seguridad, diseñado especialmente para identificar y explotar vulnerabilidades en los sistemas de inteligencia artificial. Este proyecto, denominado al Cyber Security Framework, tiene como objetivo mejorar la resiliencia de los modelos de inteligencia artificial ante posibles ataques cibernéticos, pero también plantea preocupaciones sobre su potencial de uso malicioso. Sí, sobre su potencial uso malicioso. Eso es como todos. Al final tiene su parte buena y luego hay gente, pues bueno, que pretende sacar la parte mala de todo lo que va desarrollándose, ¿no? Vamos a hablar sobre los detalles técnicos, y es que la metodología de ataque, bueno, el marco utiliza técnicas avanzadas de ingeniería de prompt y ataques adversarios para engañar a los modelos de inteligencia artificial y hacer que generen respuestas incorrectas, revelen información confidencial o ejecuten acciones no deseadas. Tipos de vulnerabilidades identificadas: fugas de datos, que sería la capacidad de extraer información sensible utilizada en el entrenamiento del modelo; manipulación de comportamiento, que sería la posibilidad de alterar el funcionamiento normal del sistema de IA, de inteligencia artificial; y por último, la ejecución de código remoto, riesgo de que los modelos sean engañados para ejecutar comandos maliciosos. ¿Vale? Son los tipos de vulnerabilidades identificadas. Vamos con las implicaciones de seguridad, y es que, bueno, sería un arma de doble filo tecnológico. ¿Por qué? Porque mientras el marco ayuda a identificar fallos de seguridad, también podría ser utilizado por actores maliciosos, por ciberdelincuentes, para desarrollar ataques más sofisticados contra sistemas de inteligencia artificial.
Ese es el primer punto. El segundo punto es el impacto en modelos críticos. Sistemas de inteligencia artificial utilizados en sectores como finanzas, salud o defensa podría verse comprometidos si estas vulnerabilidades son explotadas. Y por último sería una carrera armamentística en inteligencia artificial, que revelaría la necesidad urgente de desarrollar contramedidas para proteger los sistemas de inteligencia artificial. Eso sería lo que son las implicaciones de seguridad. Vamos con las medidas de mitigación y las medidas de mitigación sería auditorías continuas, que sería implementar evaluaciones periódicas de sistemas de seguridad para modelos de inteligencia artificial utilizando este tipo de marcos. El desarrollo de defensas, crear sistemas de detección y prevención específicos para ataques contra la inteligencia artificial. Principios de diseño seguro, que sería incorporar la seguridad desde las primeras etapas de desarrollo de los modelos. Y por último, la colaboración abierta. Compartir hallazgos de vulnerabilidades con la comunidad de investigación para acelerar el desarrollo de soluciones. Vale, esto sería las medidas de mitigación. Vamos con la reflexión, y la reflexión sería que el marco de desarrollo por DeepMind representa un hito importante en la seguridad de la inteligencia artificial, pero también nos enfrenta a una paradoja ética. ¿Cómo equilibrar la necesidad de encontrar vulnerabilidades con el riesgo de que este conocimiento caiga en manos equivocadas? Este caso subraya la importancia de establecer protocolos éticos claros y marcos regulatorios que guíen la investigación en seguridad de inteligencia artificial, asegurando que los avances tecnológicos no se conviertan en armas cibernéticas. Esto yo creo que es como todo al final, ¿no? Sí, al final es una herramienta bastante útil, sobre todo para los desarrolladores de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, con esta herramienta puedes encontrar brechas de seguridad que haya de las inteligencias artificiales y subsanarlo antes de que eso sea explotado, ¿no? El problema, como bien indica la noticia y como bien he dicho, sería que caiga en manos equivocadas, ¿no? Que caigan en manos de ciberdelincuentes y en vez de utilizar esas investigaciones y ver esas brechas para poder subsanarlo, pues lo pueden utilizar para explotarlo, ¿no? Vale, esto sería la segunda noticia. La segunda noticia, recordemos que ha sido sobre DeepMind de Google, ¿vale? La verdad que una investigación bastante curiosa por parte de Google, bastante interesante. Vale, vamos con la segunda curiosidad de ciberseguridad. Y es que sería el primer disco duro del mundo que en 1956 pesaba más de 1 tonelada y solo almacenaba 5 megabytes de datos. Hoy eso cabe en una foto de alta calidad. O sea, una foto de alta calidad, 5, pues eso es lo que cabe, básicamente. En 1956 se hizo el primer disco duro del mundo. Bastante curioso. Vale, dicho esto, la segunda curiosidad, perdona. Vamos con la tercera y última noticia de este episodio, ¿vale? Que sería el futuro incierto de TikTok en Estados Unidos. ¿Prohibición o adquisición? Vale, vamos a indagar un poquito más en la noticia. Y el resumen de la noticia sería que TikTok enfrenta un futuro incierto en Estados Unidos, debido a crecientes presiones políticas y de seguridad nacional. Mientras el gobierno estadounidense considera prohibir la aplicación por sus vínculos con China, varios grupos de inversores evalúan la opción para adquirirla y resolver los problemas regulatorios. Vamos con los detalles clave. ¿Qué sería? Preocupaciones de seguridad. Potencial acceso del gobierno chino a datos de usuarios estadounidenses. Riesgos de censura e influencia en el contenido. Y por último, uso de algoritmos que podrían manipular la opinión pública. Esto sería lo que es las preocupaciones de seguridad. Luego están las opciones en juego, que sería la prohibición total en Estados Unidos por razones de seguridad nacional, que eso es lo que se está barajando, según el gobierno que está actualmente.
La venta a consorcio estadounidense para eliminar influencia china, que bueno, eso es lo que se está barajando, el comprar por parte de Estados Unidos, comprar la herramienta de TikTok para eliminar influencia china. Y por último, reestructuración corporativa para satisfacer requisitos regulatorios. ¿Vale? Entonces ya las opciones en juego. Vale, vamos con las implicaciones tecnológicas y bueno, sería el impacto en la industria, posible reconfiguración del mercado de redes sociales, efecto dominó en otras aplicaciones chinas operando en Occidente y por último, precedente para regulación de plataformas con dueños extranjeros. ¿Vale? Estas serían las implicaciones tecnológicas y el impacto en la industria, ¿vale? Bueno, dentro de las implicaciones tecnológicas también aparece otro punto que sería consecuencias para los usuarios, que sería 170 millones de usuarios estadounidenses potencialmente afectados, cambios en experiencia de usuarios si hay nueva propiedad y por último posible migración a plataformas competidoras, ¿vale? Esto serían las consecuencias para nosotros, para los usuarios. Por último, las medidas de mitigación. La medida de mitigación para usuarios sería reducir la dependencia de una sola plataforma, revisar configuraciones de privacidad, considerar alternativas locales y ya está, eso sería para los usuarios. Para las empresas, transparencia total en manejo de datos, estructura de gobernanza independiente y por último auditorías de seguridad por terceros. ¿Vale? Estos son los 3 puntos para las medidas de mitigación para empresas. Bueno, vamos con lo que sería la reflexión. Y bueno, sería el caso de TikTok, representa la intersección entre tecnología, política y seguridad nacional en la era digital. Más allá de la plataforma específica, plantea preguntas fundamentales sobre la soberanía digital, protección de datos y el equilibrio entre innovación y seguridad. El desenlace sentará precedentes importantes para el futuro del Internet globalizado. Sí, eso sí es verdad, o sea, pase lo que pase con este tema de TikTok, va a ser, bueno, sentará precedentes importantes para el futuro del Internet globalizado. O sea, al final, si esto pasa, ¿dónde quedará, pues bueno, la soberanía digital, ¿no? Pero bueno, son preguntas que habría que hacerse bastante a menudo, ¿no? Vale, pues bastante interesante esta última noticia de TikTok, ¿vale? Bastante curiosa. Y bueno, ya hemos llegado a lo que sería el final del episodio. Vamos a hacer una reflexión final, que bueno, hemos estado hablando primero de la noticia del CASEC, el hacker que vendía datos de españoles y filtró, bueno, el hacker que presuntamente vendía datos de españoles y filtró información de policías a narcotraficantes, ¿no? Entonces, esto ha sido la primera noticia de la cual hemos hablado y como bien os he dicho, he visto entrevistas del CASEC bastante interesantes. Al margen de esta noticia, han sido bastante interesantes esas entrevistas, ¿no? Esos podcasts también a los que he ido. Bastante interesante. Recomiendo ver alguna entrevista de Alcasec. La verdad que reparte mucho conocimiento, muchas experiencias. Es interesante, la verdad. Vale, esta ha sido la primera noticia, ¿vale? La segunda noticia ha sido DeepMind, de Google, que revela un marco para explotar las debilidades cibernéticas de la inteligencia artificial. Que bueno, aquí hemos estado hablando que bueno, o sea, lo que es DeepMind de Google, la verdad que es bastante interesante la herramienta. Puede ayudar mucho al desarrollo de las inteligencias artificiales a la hora de encontrar brechas de seguridad, ¿no? Pero claro, esto al final es como un cuchillo de doble filo en el cual la herramienta se ha hecho para investigar posibles brechas de seguridad que tenga la inteligencia artificial, pero y esta herramienta cae en manos inapropiadas, en manos maliciosas de ciberdelincuentes, se podría utilizar esta herramienta de una forma menos ética, ¿no? Que sería, bueno, encontrar brechas de seguridad y en vez de subsanarlo, pues los ciberdelincuentes lo explotarían, ¿no? Incluso en algunas de ellas como unas vulnerabilidades de 0day. Vale, bastante interesante también esta noticia sobre Google y su DeepMind. Y por último, la última noticia que hemos estado hablando, que ha sido ahora mismo, ha sido el futuro incierto de TikTok en Estados Unidos, que no se sabe si se va a prohibir o si lo van a adquirir los estadounidenses, ¿no?
bueno, es un tema bastante difícil de tratar, ¿no? De momento, bueno, ya hemos visto que a principios iba a ser que se iba a prohibir en Estados Unidos por la influencia que tenía China sobre la aplicación, ya que es una aplicación china, ¿no? Y ahora se está hablando de adquirir la aplicación de TikTok para bajar un poco lo que es la influencia china sobre la aplicación, ¿no? O sea, al final va a ser o prohibición total en Estados Unidos por razones de seguridad nacional, o una venta al consorcio estadounidense para eliminar influencia china, o por último una reestructuración corporativa para satisfacer los requisitos regulatorios. O sea, puede ser cualquiera de esas, ¿no? Pase lo que pase con este tema, yo creo que puede, sí, como marcar un antes y un después en cuanto a las aplicaciones extranjeras en Estados Unidos o la soberanía digital un poco, ¿no? Va a ser, sí, va a ser un poco un antes y un después, más que otra cosa. Vale, esto ha sido un poco lo que es el resumen de lo que es el episodio número 10, ¿vale? Y bueno, antes de despedirme, me gustaría saber qué opináis sobre estos tres temas que hemos estado hablando. Tanto el tema del cassette como el tema DeepMind de Google y también el tema del futuro de TikTok en Estados Unidos. Si creéis que lo va a adquirir o si creéis que lo va a censurar, que lo va a prohibir, ¿vale? Dejádmelo en comentarios, ya sea en iVoox, en Spotify, por cierto, seguir el podcast en ambas plataformas. También podéis dejarlo cuando se suba el podcast a YouTube. O incluso también podéis dejar el comentario en Instagram, que sería hackjvv. Y en TikTok también lo podéis dejar. Y bueno, en YouTube, como os he dicho. En esas tres plataformas sería hackjvv y en iVoox y en Spotify sería el Hub Digital, ¿vale? Muchas gracias por estar un episodio más aquí escuchándome y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Chao.